Ya nadie creía en los humanos. No de verdad. Eran historias contadas en susurros, mitos de los días en que las estrellas aún eran salvajes e inexploradas. Los más jóvenes se reían de ellas. Relatos de criaturas tan tercas, tan violentas y tan increíblemente impredecibles que se decía que la galaxia misma los había expulsado, borrando su existencia como un mal recuerdo. Pero los ancianos, ellos nunca se reían. No hablaban de los humanos a menudo, pero cuando lo hacían, siempre había una pausa en su voz, un destello en sus ojos, como si recordaran algo que preferirían olvidar. Entre el pueblo azarí, la historia de los humanos era como un cuento de fantasmas para no dormir. No mientas, o los humanos volverán, les decían a los niños traviesos. No hagas trampa en los mercados o acabarás como el dominio bar. Los humanos tampoco tuvieron piedad con ellos. Pero eso era todo. Un cuento popular, hasta que el silencio se rompió. Todo comenzó con una señal. Una débil transmisión captada en el borde exterior del sector X12, cerca de lo que se conocía como el espacio muerto. Una transmisión que repetía una frase una y otra vez. Aquí el comando de la Tierra. Estamos de regreso. La mayoría lo ignoró, considerándolo estática, una broma, o tal vez una sonda automática olvidada de una guerra lejana. Pero el colectivo de inteligencia SARN la captó y no le gustó lo que oyó. Las máquinas no temen a las historias, a menos que vengan con datos. Y esta señal llevaba metadatos que no tenían sentido. El código incrustado en ella era humano, o al menos algo terriblemente parecido. Así que el colectivo envió exploradores, luego cruceros de batalla, y después una flota entera de drones. Ninguno regresó. Ahí fue cuando las cosas se pusieron serias. El Acuerdo Galáctico se reunió en sesión de emergencia, la primera vez en más de 6.000 ciclos. Todas las especies acudieron, incluso las que no habían abandonado sus mundos natales en siglos. Debatieron, negaron, entraron en pánico. Y entonces llegaron las naves de guerra. No se parecían a nada que la galaxia hubiera visto jamás. Sin elegancia curva, sin cromo pulido, sin diseños innecesarios, solo monstruos oscuros y masivos. Estelas de motor que ardían como soles moribundos. Cascos que parecían tallados en piedra negra. Sin insignias, sin saludos, sin exigencias. No necesitaban hablar. Una por una, las defensas orbitales cayeron. Silenciosas, precisas. No solo destruidas, sino humilladas. Flotas enteras desaparecían de las estrellas sin siquiera lograr fijar un objetivo. Los núcleos de IA se apagaban. Las flotas se rendían antes incluso de ver al enemigo. Los rumores se extendieron como el fuego. No usan escudos. Son escudos. Suben virus a través del espacio cuántico. Derribaron un portal de gusano sin disparar un solo tiro. Para cuando las naves llegaron al mundo capital de Belmora Prime, la galaxia ya no se reía. Y entonces llegó el mensaje. Una transmisión en todos los idiomas, todos los códigos, todas las interfaces neuronales y canales auditivos a través de las estrellas. Decía, nos borraron. Nos cazaron. Escribieron nuestra extinción en sus libros de historia. Para ustedes éramos mitos. Ahora somos memoria. Hemos vuelto. Y no olvidamos. El pánico se convirtió en terror, pero en medio del caos, algunos recordaron. La anciana sacerdotisa Azari, con los ojos nublados por la edad, susurró para nadie en particular, nos lo advirtieron. Los humanos no vienen a hablar. Vienen a terminar lo que empezaron. Muy lejos, en una estación minera que orbitaba el planeta helado Tyrix, un joven mecánico miraba por el ventanal. Le temblaban las manos mientras docenas de siluetas negras surcaban las estrellas como cuchillas. Había crecido pensando que los humanos eran solo una broma. Ahora no podía dejar de temblar. El silencio que siguió a ese mensaje fue peor que la destrucción. Belmora Prime se paralizó. Miles de millones de ciudadanos contuvieron la respiración, mirando al cielo como si esperaran un segundo amanecer. Solo que esta vez, sabían que no traería calor. La flota humana no disparó. No al principio. Flotaron en el espacio, observando como depredadores que estudian a su presa.
Las mentes más brillantes del acuerdo se esforzaron, tratando de entender sus intenciones, pero ninguno de sus modelos funcionaba. Los humanos no actuaban con lógica, o al menos no con la que las civilizaciones galácticas entendían. «Están esperando algo», dijo el almirante Karen del dominio Trax. «Quizás la rendición». Pero otros no estaban de acuerdo. Los humanos no habían venido a por una rendición. Habían venido a por algo más. El alto canciller Dobrax, líder del Acuerdo Galáctico, ordenó que se enviara un mensaje. Diplomático, respetuoso, desesperado. Empezaba con: «Les damos la bienvenida de nuevo». Y terminaba con: «Coexistamos en paz». Los humanos no respondieron. En su lugar, una de sus naves rompió la formación. Se movió lenta, deliberadamente, hacia la luna de Elmora. La luna albergaba el Museo de la Guerra del Acuerdo, un lugar dedicado a conflictos pasados, incluida la llamada «purga humana», un evento que ahora se sabía que había sido mucho menos unilateral de lo que afirmaban los registros. La nave no disparó a la luna. Abrió la compuerta de una bahía. Un único objeto cayó. No era un arma, ni una bomba. Era una estatua. Aterrizó con la fuerza suficiente para sacudir los sensores sísmicos de todo el hemisferio. Cuando los drones se acercaron, la vieron con claridad. Una figura de obsidiana con la forma de un guerrero humano, con una armadura de antiguo diseño terrano. A sus pies, grabadas en una impecable escritura galáctica común, había 6 palabras: «Enterramos las mentiras con fuego». Fue entonces cuando comenzó la primera oleada real. Cápsulas de desembarco humanas surcaron la atmósfera a gritos. No miles, millones. Esferas negras que cortaban las nubes, aterrizando en puestos militares, centros de comunicaciones y antiguos campos de batalla. Cada una transportaba a 1 o 2 soldados, altos, acorazados, sin rostro tras visores reflectantes. No hablaban. No transmitían. Simplemente se movían con una precisión aterradora. Y conocían el terreno, cada búnker, cada patrón de escudo, cada protocolo de emergencia, porque los humanos nunca olvidaron lo que les hicieron. Y nunca dejaron de planear su venganza. La almirante Karen lanzó un contraataque desde la órbita. Sus cruceros abrieron fuego, enviando ráfagas de plasma hacia las zonas de las cápsulas de desembarco, pero nada impactó. Las naves humanas proyectaban una especie de distorsión, una niebla negra que curvaba la luz y las señales. Los sistemas de su propia flota comenzaron a fallar. Una por una, las naves se enfriaron. Sin explosiones, solo silencio. Dentro de la sala de guerra del acuerdo, el pánico se convirtió en parálisis. Los ministros gritaban, los generales lloraban. El canciller Dobrax permanecía congelado, observando cómo su imperio se desmoronaba. No mediante negociación o asedio, sino a través de un desmantelamiento metódico. Lo peor era que no había exigencias. Los humanos no estaban allí por territorio. No estaban allí por reparaciones. Estaban allí para borrar el mito, para recordarle a la galaxia: nunca fuimos vuestra historia. Ustedes fueron parte de la nuestra. Y en la estación minera sobre Tyrix, el joven mecánico se encontró reclutado por una fuerza que no entendía. Los humanos aún no habían tocado Tyrix, pero sus naves pendían sobre el planeta como verdugos, esperando a que la soga se balanceara. Res observó cómo el gobernador local intentaba enviar mensajes a las naves humanas. Sin respuesta. Entonces apareció un parpadeo en la pantalla. Una sola palabra: supervivientes. Nadie sabía lo que significaba, pero resintió algo en sus entrañas. Esto no era una guerra de venganza. Era un ajuste de cuentas. La palabra «supervivientes» no tuvo sentido al principio. Pendía de los monitores como una advertencia escrita con sangre. Críptica, fría, final. La gente en toda la estación susurraba teorías. Quizás los humanos se estaban identificando a sí mismos. Quizás buscaban a los suyos que habían quedado atrás. O quizás, y esto le provocó un escalofrío a Res, estaban buscando colaboradores, aquellos que habían ayudado a borrarlos. Tyrix siempre había sido un planeta remoto, helado, aislado, solo útil para extraer cristales raros.
No había participado en las guerras de la purga humana, al menos no directamente. Pero después de ese mensaje, el rostro del gobernador palideció. Se encerró en la sala de control y se negó a hablar con nadie. Res veía las transmisiones como todos los demás. Imágenes filtradas de Belmora mostraban a la infantería humana, silenciosa, fluida, casi como fantasmas moviéndose por ciudades intactas por el fuego. No destruían todo, solo ciertas cosas. Estatuas, bibliotecas, edificios gubernamentales, especialmente cualquier cosa que contuviera la historia oficial. Archivos enteros fueron borrados, limpiados por completo. No hackeados, no quemados, borrados. Sin dejar rastro, sin copias de seguridad. Era como si los humanos estuvieran arrancando la mentira de raíz. De vuelta en Tyrix, la tensión se hizo más densa. Las naves dejaron de llegar. Las comunicaciones estaban bloqueadas. La clase alta de la estación comenzó a acaparar suministros. Aparecieron guardias armados en las salidas. A los mineros, gente como Res, se les dijo que siguieran trabajando. Pero ya nadie creía en el sistema. Una noche, Res estaba reparando una línea de refrigerante dañada en el subnivel 9 cuando tropezó con un viejo panel de mantenimiento detrás de un mamparo. No se había usado en años. Curioso, lo abrió y encontró algo extraño. Un cuerpo, o al menos lo que quedaba de él. Momificado, envuelto en harapos. Los huesos eran extraños. Extremidades más largas, hombros más anchos, y una placa de identificación militar colgaba de su cuello. Jai Navarro, Frente Terrano Unido. Res retrocedió de un salto, con el corazón desbocado. Un humano. No llamó a seguridad. Ni siquiera se lo dijo a sus compañeros de trabajo. Algo en su interior le gritaba que guardara silencio. Tomó la placa y dejó el cuerpo intacto. Más tarde esa noche, la miró fijamente en su litera, trazando las letras con el pulgar. ¿Cómo había acabado un cadáver humano en Tyrix? A la mañana siguiente, las naves humanas se movieron. Una descendió a la atmósfera inferior, directamente sobre la estación Tyrix. Sin armas desplegadas, sin tropas desembarcadas, solo una señal: somos conscientes. 3 palabras. Eso fue todo. Pero esas 3 palabras hicieron añicos cualquier ilusión que quedara. El gobernador intentó huir. Su transbordador explotó antes de salir del hangar. Luego vino la segunda transmisión. Era una grabación, de hacía años, enterrada en un archivo que ya no debería existir. El gobernador, mucho más joven, riendo en un bar de Belmora, presumiendo de haber limpiado el lugar de un accidente, uno donde un sucio terrano había intentado esconderse. Habló de enterrar cuerpos en los túneles de Tyrix. Res observó en un silencio atónito. Como todos los demás. De repente, Tyrix no era inocente. No era una roca olvidada. Era un cementerio, uno secreto. Y los humanos lo sabían. Res entendió entonces lo que significaba supervivientes. Los humanos no buscaban aliados. Buscaban la verdad. A los que sobrevivieron a la purga, a los que se escondieron. Y quizás, solo quizás, a los que estaban dispuestos a recordar. Afuera, la nave humana flotaba, inmóvil. Su casco negro brillaba con la escarcha y la luz del fuego. Res miró hacia arriba a través de la cúpula agrietada de la estación y susurró: ¿qué quieren de nosotros? La respuesta no llegó en palabras. Esa noche, todos los sistemas de la estación se apagaron, y una figura apareció en el subnivel 9. Sola, humana. Se quedó allí, rodeada de silencio, como si el mundo entero se hubiera detenido solo para mirar. Res nunca había visto a un humano antes. No en la vida real, solo en viejas imágenes distorsionadas. Sombras altas en archivos polvorientos, rostros borrosos por el tiempo o borrados por completo. Pero este era real. No llevaba la armadura negra como los otros. Solo un simple abrigo oscuro, botas gastadas, un cinturón de herramientas y algo extraño en su hombro, un símbolo. 2 alas rotas rodeando una estrella en llamas. Su rostro era ilegible, tranquilo, pero con un peso tras sus ojos, como si llevara 1000 historias que nadie quería oír. Res no se movió, no respiró.
El humano levantó una mano, no como amenaza, sino como algo más cercano al reconocimiento, quizás incluso a la paz. Luego habló. Encontraste a Navarro. La garganta de Res se cerró. La placa de identificación. El cuerpo. ¿Cómo? La llevas contigo, añadió el hombre, mirando el pecho de Res. Podemos sentir a los nuestros. Res sacó la placa de debajo de su camisa, lenta y cuidadosamente, como si pudiera explotar. El hombre dio un paso adelante, sus botas raspando el suelo metálico del subnivel 9. No se suponía que estuviera aquí, logró decir Res. Ninguno de nosotros se suponía que estuviera en ninguna parte, dijo el hombre, con voz grave. No después de lo que hicieron. Res tragó saliva. ¿Por qué están aquí? Quiero decir, ¿por qué ahora? La mirada del humano se desvió hacia arriba, como si mirara a través de las capas de acero y roca hasta las estrellas. Porque es la hora, dijo. La verdad se pudre en las sombras. Estamos aquí para quemarla y sacarla a la luz. La mente de Res se aceleró. Tyrix no era nada, un lugar olvidado. No importaba en el esquema galáctico. Pero ahora estaba en el mapa, y no para bien. Lucharán contra ustedes, dijo Res. El acuerdo, enviarán todo lo que tienen. Ya lo hicieron, respondió el hombre secamente. Y perdieron. El estómago de Res se revolvió. Entonces, ¿qué pasa ahora? Simplemente nos borrarán como ellos hicieron con ustedes. El hombre lo miró, con los ojos fijos. Eso depende. ¿Fuiste parte de la mentira o parte del silencio? Res no tenía respuesta para eso. Ni siquiera sabía lo que significaba. Todo lo que sabía era que era un mecánico que había encontrado un cadáver que no debería haber encontrado. Y ahora estaba frente a algo más grande que cualquier cosa que hubiera imaginado. El hombre se dio la vuelta. Hay más como tú. Aquellos que han visto las grietas, los agujeros en las historias. Hizo una pausa. No estamos aquí para conquistar. Estamos aquí para corregir. Y si eso significa quemar los sistemas que mantuvieron viva la mentira, que así sea. Antes de que Res pudiera responder, las luces parpadearon. Luego una sirena. Un tono bajo y lastimero que no se había oído en décadas. Intrusión de forma de vida no identificada. IA central desconectada. Iniciando bloqueo de emergencia. El comunicador de Res zumbó. Voces gritaban por el canal. Están dentro. No son soldados, son civiles. Están abriendo las puertas desde dentro. Res miró al hombre. ¿Qué has hecho? Yo no he hecho nada, dijo el humano en voz baja. Lo hicieron ellos. Tu gente, los que recordaban, los que esperaron. Una segunda figura salió de las sombras detrás de él. Una mujer, más baja, más resuelta, con cicatrices en el cuello. Sus ojos se clavaron en Res. Está limpio, dijo ella. El hombre asintió. Entonces, enseñémosle. Res lo siguió. No sabía por qué. Curiosidad, miedo, quizás algo más profundo. Lo llevaron a través de viejos pozos mineros hasta cámaras selladas en las que nadie había entrado en años. Allí, detrás de capas de puertas oxidadas, había reliquias de un pasado negado. Estandartes terranos, cajas de datos prohibidos. Y en el centro, una vieja plataforma de comunicaciones parpadeando suavemente. La mujer la tocó con delicadeza. Hemos esperado mucho tiempo, dijo. Se volvió hacia Res. Pero no se trata solo de venganza. Se trata de la memoria. Res nunca había visto tecnología como esa. La sala estaba enterrada a gran profundidad, muy por debajo de los niveles cartografiados de Tyrix. Era antigua, sellada tras mamparos cubiertos de escarcha y marcas de carbono, como si alguien hubiera intentado destruirla y luego se hubiera rendido. La propia plataforma parecía medio muerta, apenas zumbando, con cables que se extendían como venas hacia viejos núcleos de cristal. Y aún así, funcionaba. La mujer se arrodilló junto a la consola. Sus dedos danzaron sobre la polvorienta interfaz con facilidad experta, despertándola de su coma. Res observaba en silencio, sin saber si era un prisionero o un testigo.
Este fue el último punto de transmisión de Navarro, dijo ella sin levantar la vista. Lo último que hizo antes de morir fue enviar una señal. Creemos que nunca llegó a nadie, hasta ahora. Res finalmente habló. ¿Por qué vendría aquí? ¿Por qué a Tyrix? El hombre, que aún no había dicho su nombre, se apoyó en la pared, con los brazos cruzados. Porque Tyrix era neutral, un punto ciego. Y porque alguien aquí lo ayudó. Res parpadeó. ¿Lo ayudó? La mujer asintió. Navarro no se estrelló aquí por accidente. Fue guiado, introducido de contrabando a través de rutas mineras no registradas. Alguien en tu estación arriesgó todo para protegerlo. Estamos aquí para terminar lo que empezaron. Resintió que el aire se enrarecía. Nada de esto tenía sentido. Toda su vida se había basado en mantener las cosas en funcionamiento. Tuberías, luces, maquinaria. No en descubrir historia enterrada, no en estar de pie en catacumbas olvidadas con los fantasmas de una especie borrada de los libros de texto. Pero, ¿qué están terminando?, preguntó, dando un lento paso adelante. El hombre finalmente se despegó de la pared. La historia. La verdadera. La pantalla parpadeó y luego, granulada al principio, apareció un rostro, cansado, magullado, pero inconfundiblemente humano. Era Navarro. Aquí el comandante J. Navarro, del Frente Terrano Unido. Si esto llega a alguien, a cualquiera que todavía crea en lo que fuimos, sepan que no morí en silencio. Intentaron borrarnos. Le dijeron a la galaxia que éramos monstruos. Quizás lo éramos, pero estábamos vivos, y eso importa más que cualquier mentira. Tosió, y la sangre manchó sus labios. Si la Tierra ha desaparecido, si nadie más logró salir, que esta grabación sea la prueba. Estuvimos aquí. Luchamos. Sangramos. Y recordamos. La pantalla se fundió a negro. La voz de la mujer era suave. Murió unas horas después de eso, solo, destrozado, creyendo que nadie lo oiría. Restragó el nudo que tenía en la garganta. Era demasiado rápido, demasiado pesado. Así que están haciendo esto por él. No, dijo el hombre. Lo estamos haciendo por todos los que fueron como él. Los millones que fueron casados, los niños que nunca vieron la tierra, los soldados convertidos en sombras. Esto no es justicia. Es recuerdo. Resbajó la mirada hacia la placa de identificación que aún tenía en la mano. Por primera vez, no se sentía como un trozo de metal extraño. Se sentía como un peso, una verdad. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. La mujer se puso de pie. Ahora le mostramos a la galaxia lo que enterraron. Miró la plataforma de comunicaciones. Vas a transmitirlo a todo el mundo, dijo ella. A cada sistema, a cada puerto, incluso a los que prohibieron los medios humanos. Vamos a infectar la mentira con la verdad. Res dudó. Vendrán a por ustedes. Ya lo han hecho, dijo el hombre. Simplemente no saben que estamos dentro de los muros. Afuera, las alarmas comenzaron a sonar de nuevo. Suaves al principio, luego más fuertes. Los humanos no se inmutaron. La mujer miró a Res. Lo miró de verdad. No tienes que ayudar. Pero si lo haces, significa algo. ¿Qué? Que no todos olvidaron. Res la miró fijamente. Luego a la plataforma. Luego a las últimas palabras de Navarro, que aún resonaban en su mente. No era un soldado. No era un historiador. Pero ahora era alguien que veía la mentira. Y una vez que la ves, no puedes dejar de verla. Dio un paso adelante y colocó la placa de identificación sobre la consola. Ayudaré. El hombre sonrió levemente, como si hubiera estado esperando eso todo el tiempo. Entonces, despertemos a las estrellas. Se movieron rápidamente después de eso. La mujer, que finalmente dio su nombre, Lyra, comenzó a desviar energía de los núcleos auxiliares para potenciar el viejo transmisor. Res observó cómo activaba antiguos protocolos de encriptación, saltándose los cortafuegos de la estación como si fueran de papel. No era solo una rebelde. Era una arquitecta de la guerra digital. El hombre,
ahora conocido como Cade, vigilaba cerca del mamparo sellado. Por su postura, Res supo que estaba acostumbrado a la violencia. No del tipo teatral que mostraban los ejecutores del acuerdo, sino del tipo silencioso y definitivo que no deja testigos. Cada parte de Res quería entrar en pánico. Las alarmas aullaban ahora. Las luces rojas pintaban los túneles como venas en llamas. En algún lugar por encima de ellos, los soldados se estaban reuniendo. Las fuerzas del acuerdo llegarían pronto, armadas y paranoicas. Tendremos quizás 5 minutos una vez que se lance la señal, dijo Lyra sin levantar la vista. La plataforma no está camuflada. En cuanto transmita, cada dron de vigilancia en órbita detectará su ubicación. Res se aclaró la garganta. Entonces, estamos haciendo esto para morir. Lyra sonrió de lado. Estamos haciendo esto para que ellos no mueran de nuevo. Cade le arrojó un rifle. Res lo atrapó torpemente, casi dejándolo caer. Yo, nunca he usado uno de estos, admitió. Cade solo asintió. No dispares a menos que tengas que hacerlo. Pero si lo haces, apunta al centro de la masa. Llevarán armadura supresora. Los dedos de Res se apretaron alrededor del frío metal. Esta no se suponía que fuera su lucha. Él reparaba tuberías, limpiaba reactores. No transmitía mensajes prohibidos a la galaxia ni disparaba a unidades de élite de seguridad. Y sin embargo, aquí estaba. La consola pitó 3 veces. Luego, un zumbido grave llenó la cámara. Los ojos de Lyra se iluminaron. Estamos en línea, dijo, iniciando ráfaga de espectro completo. Esto llegará a todos los receptores sin escudo desde aquí hasta la barrera de Helix. Res se acercó mientras la pantalla mostraba cientos de símbolos, lenguajes de todas las especies conocidas. Debajo de ellos, una cuenta atrás marcaba desde 60. Lyra lo miró. «Sigues dentro». Res asintió. Mataron la verdad una vez. No otra vez. Ella pulsó el comando final. La plataforma vibró. Una ola de energía surgió como un grito en la oscuridad. La grabación de Navarro comenzó a reproducirse, y luego docenas más como ella. Testimonios, metraje, fotos, volcados de archivos que se creían purgados hace mucho tiempo. Ciudades humanas en llamas, soldados del acuerdo riendo sobre fosas comunes, comunicaciones internas de oficiales que firmaron las órdenes de extinción. El feo núcleo enterrado de la paz galáctica, ahora desenterrado. En órbita, los monitores del acuerdo explotaron con datos que nunca pensaron que podrían regresar. En cada ruta comercial, las pantallas holográficas parpadearon y luego mostraron las palabras. Fuimos borrados. Ahora hablamos. Res lo sintió en el momento en que la señal se transmitió, como si una presa se rompiera dentro de su pecho. La sala tembló. Afuera, una explosión sacudió el corredor. El acuerdo estaba llegando. Cade selló la escotilla interior. Los contendremos aquí, dijo con calma. No pueden detenerlo ahora, pero lo intentarán. Res se posicionó detrás de una caja, con el corazón latiendo tan fuerte que casi ahogaba el ruido. Lyra sacó una pistola compacta y cubrió la entrada lateral. Luego llegaron las botas sordas, las voces, los gritos, y después, humo. La puerta se abrió de golpe. Res disparó sin pensar, y por un momento creyó que había fallado. Pero uno de los soldados acorazados cayó, con chispas brotando de su peto. El tiroteo estalló. Fue rápido, brutal. Res se agachó detrás de una tubería mientras los disparos rasgaban el aire. Cade se movía como un fantasma. 2 disparos. 2 cuerpos. Lyra gritó algo que no pudo oír por el ruido. La consola echó chispas. Le habían dado a algo. No, no, no. Aguanta, gritó Lyra, lanzándose hacia la terminal. El relé sigue transmitiendo. Res vio a un soldado levantar su rifle hacia ella. No pensó. Apretó el gatillo. El disparo acertó. El soldado cayó y Res no podía respirar. Lyra lo miró con los ojos muy abiertos. Acabas de salvar la verdad. No se sentía como un héroe. Se sentía mareado. Pero asintió. Afuera, más pasos, más enemigos.
Pero por encima de ellos, en las estrellas, el mensaje volaba, grabado en cada flujo de datos, en cada transmisión. Los humanos nunca fueron un mito. Fueron una advertencia. Y ahora son un ajuste de cuentas. Las estrellas temblaron con la revelación. Por toda la galaxia, el mensaje se extendió como un incendio forestal a través del vacío. Redes enteras colapsaron bajo el peso de los datos entrantes. Centros civiles parpadeaban intermitentemente. La IA militar marcó la transmisión como contenido prohibido de nivel 9. Y aún así, llegó a miles de millones. En Bora 4, una profesora de historia dejó caer su tableta cuando imágenes de niños terranos en jaulas aparecieron en su pantalla. Había enseñado durante 20 años que los humanos eran salvajes, agresores incivilizados destruidos por la seguridad de las estrellas. Ahora veía a una madre humana protegiendo a su bebé durante un bombardeo que le habían dicho que nunca ocurrió. En las cúpulas capitales de Satari Prime, las protestas estallaron en cuestión de horas. Los jóvenes nacidos después de la guerra marcharon con pancartas robadas que mostraban el escudo de la tierra. Gritaban una palabra en todos los dialectos: mentiras. En las estaciones militares, los soldados dudaron en seguir órdenes. Un escuadrón se negó a disparar contra los manifestantes. Otro irrumpió en su propia sala de registros, buscando archivos clasificados, y los filtró. La galaxia se había enorgullecido de su orden, de su unidad, pero había construido esa unidad sobre un cementerio, y los fantasmas habían comenzado a hablar. De vuelta en la estación Tyrix, el cuerpo de Res dolía. El humo asfixiaba el aire en la cámara de transmisión. Lyra estaba agachada junto a la consola, redirigiendo frenéticamente la energía después de que otro impacto volara la mitad del sistema. Cade tenía un corte en el costado, y la sangre oscura empapaba su abrigo. Pero se movía como si no existiera. Las manos de Res estaban resbaladizas por el sudor y quizás por la sangre. Ya no podía distinguirlo. Creo que estamos rodeados, dijo, agachándose cuando una explosión arrancó un trozo de tubería de la pared sobre él. Siempre estuvimos rodeados, gruñó Cade. La diferencia es que ahora tienen miedo. Res tragó saliva. De 3 personas en una cueva helada. No, murmuró Lyra. De que la verdad sea libre. Golpeó una tecla, redirigiendo el último banco de energía al relé de transmisión. Saltaron chispas, iluminando su rostro con un brillo anaranjado. Lanzando paquete final, ahora. La consola emitió un largo pitido. Transmisión completa. Lo habían logrado. Lyra se desplomó contra la pared, el agotamiento tirando de sus extremidades como la gravedad. Fuera de la sala, las fuerzas del acuerdo guardaron silencio. No más disparos, no más gritos, solo un arrastrar de pie silencioso, esperando. Entonces llegó un mensaje desde el espacio, de la flota terrana. Cade abrió el comunicador, su rostro ilegible. Se oyó la voz de una mujer. Fría, serena. Estación Tyrix, aquí el comando de la Tierra. Recibimos la ráfaga. Sus acciones han encendido más de 93.000 subredes. La censura del acuerdo está fallando. Esperen la extracción. Res parpadeó. Extracción. ¿Van a enviar naves?, preguntó Lyra, incorporándose. No, ya las enviamos. Justo entonces, el techo tembló. Res corrió hacia el puerto de observación, agrietado pero aún intacto. Y allí, atravesando las nubes, llegaron las naves de guerra. No elegantes, no silenciosas. Naves colosales con forma de huesos de hierro y ceniza. Emblemas quemados en sus costados. Sus motores no zumbaban. Gruñían como un trueno despertando de un largo letargo. Las fuerzas del acuerdo se dispersaron. No duraron ni 3 segundos. La flota terrana no disparó primero. Simplemente llegaron. Y el mensaje era claro: ya no somos los cazados. Somos la tormenta. Los soldados fuera de la sala depusieron sus armas uno por uno. Se oía el ruido metálico al caer al suelo. La puerta se abrió lentamente. Pero no era un pelotón de fusilamiento. Eran soldados del acuerdo, con las manos en alto, y detrás de ellos más civiles,
mineros, ingenieros, gente con la que Res había trabajado durante años. Ninguno de ellos lo miraba de la misma manera. Uno de ellos, un técnico mayor llamado Varón, dio un paso adelante y dijo, con voz temblorosa, «Pensábamos que eran monstruos». Res asintió. «Yo también». Varón levantó la vista al oír el sonido de botas que se acercaban, pesadas, disciplinadas, resonando con el sonido de la justicia de hierro. Entraron marines terranos, con armaduras negras y sin palabras. Vieron a Cade y a Lyra. Vieron a Res y asintieron. Cade dio un paso adelante y dijo solo 2 palabras: «La verdad prevalece». El aire en la estación Tyrix había cambiado. Donde una vez hubo miedo y silencio, ahora había quietud. Pero no del tipo desesperanzado. Era la quietud que llega después de una tormenta, cuando todo lo roto puede finalmente verse a la luz. Los marines terranos se movían por los pasillos como sombras de juicio. No hablaban, no alardeaban, no tocaban nada a menos que fuera necesario. Su presencia no era para conquistar, sino para ser testigos. Sus armaduras llevaban las cicatrices de la extinción, pero sus pasos portaban un propósito. Res se sentó en el borde de la plataforma del subnivel 9, con los pies colgando sobre un saliente de mantenimiento. Debajo de él, una nave de recuperación flotaba, terrana, con forma de cuchillo con alas plegadas. Todavía llevaba su mono de trabajo mugriento. Sus manos seguían callosas por años de trabajo. Y sin embargo, algo dentro de él había sido vaciado y reemplazado por la verdad. Lyra se sentó a su lado, sorbiendo una ración sellada con una sonrisa torcida. «Tienes buena puntería para ser un mecánico». Res le lanzó una mirada de reojo. «No te acostumbres. No me gustan las armas». Ella asintió lentamente. «A mí tampoco. Pero a veces coges una porque nadie más lo hará». Debajo de ellos, los supervivientes de la estación estaban siendo procesados. No encarcelados, no castigados, solo interrogados. A cada persona se le daba una opción: testificar o marcharse. La mayoría eligió hablar. Algunos lloraron. Otros simplemente asintieron, rotos por el peso de una mentira que ni siquiera sabían que cargaban. Res ya había hablado con la oficial terrana que dirigía la operación, una mujer llamada Beyla. Su voz tenía la calma de alguien que había perdido demasiado como para alzarla más. Había escuchado su relato, asintió una sola vez y dijo: «Hiciste lo que miles de millones no harían». Él no había sabido cómo responder. Cade se unió a ellos, con el costado vendado y movimientos rígidos pero firmes. Se sentó al otro lado de Res sin decir palabra. Durante unos momentos, ninguno habló. Las estrellas sobre Tyrix estaban más claras ahora. Los campos de distorsión habían desaparecido, ya no ocultaban la verdad del espacio. Res finalmente rompió el silencio. «¿Qué pasa ahora?» «La galaxia se fractura», añadió Lyra. «El acuerdo lo llamará terrorismo. Algunos planetas se amotinarán. Otros intentarán borrarnos de nuevo. Pero esta vez no pueden matar el mensaje. La verdad está ahí fuera», dijo Cade. «Y lo que pasa con la verdad es que se extiende más rápido que el miedo una vez que la gente se da cuenta de que les han mentido toda su vida». Res asintió lentamente. «¿Y la Tierra? ¿Sigue ahí?» Lyra dudó, luego miró a Cade. La mandíbula de Cade se tensó. «Lo que queda de ella». Res se giró. «¿Qué significa eso?» Cade se encontró con su mirada, cansada pero firme. «No solo nos borraron de los registros. Cristalizaron el planeta. Cada ciudad, cada océano, la tierra de la que has oído hablar. Ahora es una tumba». El estómago de Res se retorció. «¿Y todavía luchan por ella?» Cade negó con la cabeza. «Recuerda, luchamos a causa de ella. La tierra era nuestro hogar. Pero ahora la humanidad vive en la memoria de lo que intentaron destruir. Cada colonia que nos ocultó. Cada superviviente que crió a un niño en secreto. Cada voz que todavía se atreve a pronunciar nuestro nombre». Miró a las estrellas. Pensaron que matar a la Tierra significaba matarnos a nosotros. Pero los humanos nunca fuimos solo un planeta. Somos una especie, y se acabó el guardar silencio.
Muy por encima, una nueva nave terrana entró en órbita. No era una nave de guerra esta vez, sino una nave de transmisión. Su torre de señales se desplegó como una flor de acero, enviando ondas de verdad a través de una galaxia construida sobre el silencio. De vuelta en la estación, los ciudadanos supervivientes de Tyrix se reunieron para mirar. Los niños observaban con los ojos muy abiertos. Los ancianos permanecían con los hombros caídos, sin saber si sentir culpa o alivio. El mensaje se reprodujo de nuevo. Nunca fuimos sus monstruos. Ustedes nos convirtieron en fantasmas. Pero ahora somos la llama, y nunca más nos olvidarán. Re se puso de pie, con la placa de identificación todavía alrededor de su cuello. Quiero ver lo que viene después, dijo en voz baja. Lyra sonrió. Entonces ven con nosotros. Cade le ofreció la mano. Y por primera vez, Res la aceptó. Detrás de ellos, la estación se iluminó, no con fuego, sino con luz. El tipo de luz que llega después de una larga y fría noche. Porque los humanos habían regresado, y la galaxia nunca volvería a ser la misma.